Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos nuestros amigos. Bienvenidos a una nueva emisión de este lindo programa que estamos lanzando, Detectives de la Ciencia, en este video podcast que estamos realizando con nuestros compañeros Gisela Magalí Prieto, Hernán Daniel Echeverría y quien les habla, Marcos Cruz, para la UCU. Y vamos a comenzar con una entrevista que esperábamos hace mucho tiempo y la pudimos realizar. Vamos a estar entrevistando en este momento a Diego Urteaga, doctor en Ciencias Biológicas de la UBA, investigador del CONICET en el Museo Argentino de Ciencias Naturales y profesor de la Universidad Favaloro. Hola Diego Urteaga, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo va? ¿Todo Gracias bien? por todo bien, por suerte, muchas gracias por tu tiempo. Vamos a hacerte esta entrevista contando un poquitito el contexto de por qué le hacemos la entrevista a Diego, que le agradecemos su tiempo en esta participación, porque él participó de la histórica campaña submarina liderada por científicos del CONICET que emocionó a millones de personas a través del streaming, la expedición a bordo del buque RW Falcor del Smith Ocean Institute, se extendió por 21 días, se transmitió en vivo y en directo por YouTube y Twitch y alcanzó, escuchen bien, la friolera de 18 millones de visualizaciones, presenciada por grandes y chicos, marcó un hito científico y tecnológico que permitió descubrir 40 nuevas especies marinas y una diversidad inesperada en corales de aguas frías en el cañón submarino Mar del Plata a una profundidad de 3.900 metros. Bueno, digo, si nos querés contar cómo fue tu participación específicamente y qué fue, cómo te sentiste, ¿no? ¿Qué se siente haber participado de una expedición histórica? Bueno, me sigue sorprendiendo. Acabo de escuchar que son 18 millones de gente que lo vio, o de veces que se vio, ¿no? Capaz que hay gente que lo vio más de una vez. Eh, no, bueno, me sigue sorprendiendo el impacto, ¿no? Que tuvo. Nosotros solíamos hacer otro tipo de campañas, ¿no? Desde 2009 que hacemos campañas embarcados. Esta es la cuarta vez que visitamos el Cañón Submarino Mar del Plata. Pero con la gran diferencia de la tecnología que aportó la Smith Ocean Institute con el buque Falcor, como bien mencionaste, el vehículo operado remotamente, submarino Sebastian, que pudo tomar por primera vez esas imágenes de los organismos en su hábitat natural. Y no solamente eso, sino que, bueno, la clave por lo cual ahora estoy hablando acá, creo que fue la transmisión, ¿no? Que se haya transmitido. Si no, esas imágenes iba a quedar como pasó con las otras campañas, iba a quedar en el ámbito de la comunidad científica y mucha gente no se iba a enterar, no es que no se iba a interesar, directamente no se enteraba. ¿Sí? Esa es el gran valor agregado que tuvo esta campaña, más allá de la tecnología, ¿no? Fue la parte de la comunicación, que se pueda transmitir en vivo todo las imágenes que estábamos obteniendo del fondo del mar al mismo tiempo que nosotros. O sea, era simultáneo. Nosotros lo veíamos, ustedes lo veían, nosotros reaccionábamos y ustedes reaccionaban. Entonces, ese quizás fue otro de los factores, de los pilares que promovió esta gran difusión. Quizá la espontaneidad, la empatía y hasta la complicidad, te diría. Este, Corriendo ese velo que nos impide conocer o ver cómo viven esos organismos ahí abajo a tanta profundidad. Totalmente. Digo, ¿y cuál fue tu participación específicamente en esta expedición que estuviste realizando específicamente para contarle a nuestra audiencia? Bueno, como bien vos dijiste, yo soy biólogo, me especializo en taxonomía, que es la rama de la ciencia que eh, busca ponerle una identidad inequívoca a cada organismo y clasificarlo, ¿sí? Eh, Dentro de la taxonomía me dedico principalmente, es decir, entre otros grupos, a unos moluscos, una clase de moluscos muy particular, poco conocida, llamada Poliplacófora o
Quitones es el nombre común, pero ni siquiera el nombre común es común. Entonces, hasta en eso es raro el grupo. Que se caracteriza por tener 8 placas, es decir, en vez de tener una única concha como los caracoles, o 2 valvas como los bivalvos, o carecer de ella como la mayoría de los cefalópodos, ¿sí? Es decir, los pulpos, por ejemplo. En el caso de los calamares también son cefalópodos, pero la tienen reducida. Bueno, en este caso de los quitones, tienen 8 placas que están dispuestas como si fuesen tejas por la parte dorsal del organismo y lo protegen, le forman un escudo que protege todas las partes blandas. Bueno, es un grupo bastante primitivo, permanece sin cambios de hace unos 25 millones de años o seguramente más. Justamente en este momento estoy eh, eh, trabajando con unos plutones fósiles del, del Mioceno de Santa Cruz, alrededor de 20 millones de años atrás. Eh, y entonces, bueno, mi rol ahí, arriba del barco, entre muchos otros, fue cuando tocaba mi turno de trabajo, que manteníamos turnos de 12 horas, para poder cubrir las 24 horas que trabaja el buque. Eh, si el ROV estaba abajo, es decir, si el vehículo operado remotamente, de ahí su acrónimo en inglés, estaba abajo en el agua, bueno, yo estaba al lado de los operadores de ese robot, eh, por un lado, canalizando los pedidos de cada uno de los investigadores sobre hacia dónde ir, o principalmente, o sea, no tanto hacia dónde ir porque estaba más o menos trazado el periplo, sino también qué bichos juntar, ¿sí? Entonces, para no abrumar a los operadores, yo canalizaba eso y iba de una forma ordenando las prioridades de lo que me pedían en función de, bueno, si el organismo se mueve, o si al tomarlo se levanta mucho sedimento y entonces se pierde visibilidad. Bueno, iba estableciendo algún tipo de camino crítico en el cual se podía tomar todas las muestras sin comprometer digamos, por tomar, no sé, un organismo que levanta todo el sedimento, después comprometía la toma del resto de los organismos. Entonces, bueno, se establecía ahí un orden lógico con eso. Eh, y cuando el rover estaba arriba, es decir, si recién había subido, ahí solíamos estar todos, los 2 turnos, ¿no? Sin importar la hora, para recibir y procesar todas las muestras que traía el robot. Eh, ha, ha llegado a estar 24 horas bajo el agua, entonces eso implica 2 turnos de trabajo, entonces te imaginarás que todo el mundo había juntado bichos, había muchos bichos, todos estamos interesados en esa gran captura. Entonces, en esa y en realidad y en todas, solíamos estar todos, o al menos la gran mayoría de nosotros. ¿Por qué podía estar tanto tiempo abajo? Bueno, porque el ROV es alimentado con energía eléctrica de su plataforma, del buque, no tiene baterías. A través del cable que lo vincula, desde ese cordón umbilical, pasa electricidad y pasan datos. Entonces, el robot puede estar abajo tanto tiempo como sea necesario. Y de hecho, si hay mal clima, sabes que lo dejan abajo, porque es más peligroso subirlo con un mar muy movido que dejarlo abajo hasta que el mar se calme. ¿Sí? Así que bueno, ahí está dentro de todo cuál era quizás mi rol principal a bordo del buque. Perfecto, perfecto. Para sumar información para la gente, el ROV Subastian es un vehículo submarino autónomo de gran profundidad, operado remotamente por el Smith Ocean Institute. Fue diseñado para explorar y recolectar datos en lo profundo del océano hasta 4.500 metros de profundidad, utilizando sensores
y cámaras de alta resolución para transmitir imágenes y muestras en tiempo real desde las profundidades marinas. El submarino es operado remotamente, justamente, no nadie baja en el submarino, se opera todo desde el barco. Claro. Por eso de ahí que está operado remotamente. Entonces, no va nadie adentro del submarino, o sea, nadie baja físicamente Ah, a las profundidades. Se envía un aparato, digamos. claro, claro. Como si fuera un dron, pero bueno, abajo el agua. Este, pero sí hemos estado 12 horas en la sala de control, observando y tomando decisiones sobre qué hacer con el submarino. Perfecto, perfecto. Bueno, estamos con Diego Urteaga y vamos a continuar con esta gran entrevista que le estamos realizando para Detectives de la Ciencia. Diego, contanos por qué es importante conocer qué hay en las profundidades del mar. Bueno, a ver, hay múltiples respuestas a eso. Por un lado, no deja de ser nuestro patrimonio nacional, y conocerlo nos permite protegerlo. ¿Protegerlo en qué sentido? Bueno, si hay actividades comerciales como extracción de petróleo, por ejemplo, eh, es necesario conocer cuál era el estado previo para poder determinar si hubo o no un impacto. Por otro lado, es un gran recurso genético, eh, es de esos organismos tan particulares que están abajo, que son realmente diferentes por las condiciones en las que viven, ¿no? Altísima presión, oscuridad absoluta y continua, ¿sí? Imagínate que la luz se estima que llega hasta la luz solar, ¿no? Hasta 200 metros de profundidad. Nosotros llegamos a visualizar organismos casi 4.000 metros, ¿sí? 10 veces más, 20 veces más. Eh, y de hecho las luces que se ven en las grabaciones son luces propias del submarino. Eh, entonces ahí no llega la luz solar, entonces no existe la fotosíntesis, entonces no existen los vegetales. Existe otro tipo de producción primaria, ¿sí? Como es la fotosintética, pero en este caso la producción primaria que se da a esa profundidad es quimiosintética, es decir, no utiliza la luz como fuente de energía para sintetizar las cadenas de carbono, es decir, el propio alimento en superficie, digamos, de las plantas, sino que estos organismos son bacterias que utilizan sustancias químicas que vienen del centro de la Tierra para producir su propio alimento, entonces forman cadenas alimenticias eh, independientes, al menos en forma directa del Sol, ¿sí? Entonces, bueno, se dan toda una serie de condiciones que esos organismos son muy particulares, eh, y en ellos se puede encontrar principios activos o recursos genéticos o incluso eh, material de estudio. Por ejemplo, ¿para qué? No hace mucho salió un video de una gente que trabaja con Alzheimer, una enfermedad de deterioro cognitivo, eh, que ellos utilizan unas células que provienen de medusas de profundidad que tienen, hablando mal y pronto, tienen un color particular, color verde. Entonces, con estos pigmentos pueden marcar las células cerebrales implicadas en esta enfermedad, en esta patología. Este, entonces, así poder trazarlas, poder seguirlas y ver qué ocurre, comprender cómo es el mecanismo por el cual se da el Alzheimer. Todo eso gracias a unas medusas de profundidad que, bueno, si no se hubieran estudiado, no se hubieran descrito, no se hubieran analizado, no existiría esa herramienta para luego estudiar y encontrar eh, idealmente la cura a una enfermedad tan terrible como es el Alzheimer. Eh, bueno, y después,
existe una explicación mucho más terrenal, que es porque somos curiosos, ¿sí? Porque tenemos curiosidad, porque queremos saber qué hay ahí abajo. Queremos saber qué hay a 10 metros, queremos saber qué hay a 20, queremos saber qué hay a 1000 y a 4000 y a todo lo que dé. Eh, y de hecho se sabe muy poco. Los últimos trabajos estiman que es un 0,01% del mar profundo, que es lo que se conoce, y la grandísima mayoría de nuestro mar es profundo. Es decir, tenemos costas, que es lo que más conocemos, pero si agarramos cualquier mapa mundi, se puede ver a las claras la dimensión del Océano Pacífico, del Océano Atlántico, eh, de los otros mares. Es decir, hay muchísima agua en el planeta, de hecho hay mayormente agua, y la gran parte de eso es océano profundo, y es lo que menos se conoce. Eh, tal vez, eh, Tal vez se conoce más de la Luna y de Marte que de nuestro propio lecho oceánico. Así que aún queda, a pesar de lo que ya se hizo, aún queda muchísimo por investigar, por conocer, por comprender. ¿Sí? Totalmente. Diego, ¿se sabe cuántas especies nuevas se descubrieron en esta última expedición? No, no se sabe, se puede estimar. O Vos estimado. ahí había dicho unas 40. Yo creo que son más. Yo creo que son más. Porque depende mucho de qué grupo animal estemos hablando. Pensándolo en líneas muy generales, ya no solo en el fondo oceánico, creo que todos los escuchas entenderán que es mucho más difícil encontrar una especie nueva de elefante, ¿sí? Porque es mucho más visible y está acá en la Tierra y difícil de esconder un elefante, este, que un crustáceo que mide menos de 1 milímetro, ¿sí? Y que además son muy diversos. Eh, Particularmente estoy pensando en isópodos, en anfípodos, en pequeños crustáceos que, este, que la gente que los estudia justamente están desbordados de diversidad por ser descripta. Entonces, en, en una, en una colecta de material de microcrustáceos, bueno, es muy probable que haya una gran cantidad de especies nuevas, sobre todo si estamos hablando de esa profundidad. En lo que trabajo yo, creo, creo que tengo entre manos al menos 4 o 5 especies nuevas, ¿sí? Que bueno, los estoy trabajando, comparando con el resto de la fauna conocida o al menos que se le asemeja. Bueno, eso es todo un trabajo muy minucioso, muy sistemático, que necesariamente hay que hacerlo con tiempo. Si no, determinar si una especie es nueva y generar un nombre nuevo, si una nueva identidad para la ciencia, no es algo que se puede tomar a la ligera, porque en el afán de querer describir dar a conocer rápidamente algo que es maravilloso, se puede terminar haciendo un gran daño y eso nunca, nunca es la idea. ¿Sí? Más vale ir lento pero bien que rápido y, y andar equivocándose. Totalmente. Digo, ¿y nos queda mucho por descubrir del lecho marino? Sí, bueno, justamente eso te comentaba recién. Conocemos muy, muy, muy poco realmente, el 0,001%. Así que sí, sí, queda mucho por descubrir. Eh, no solamente por descubrir, también por comprender cuál es la diferencia en esto. Que no es únicamente el conocimiento puntual lo que se busca, sino el comprender cómo se articula el océano profundo, porque es muy distinto lo que es las aguas de plataforma, las aguas someras, que tienen un régimen diurno de luminosidad, que tienen sus corrientes superficiales, que,
que tiene su variación de temperatura según la latitud. En el océano profundo es totalmente distinto. No hay estacionalidad prácticamente, no hay régimen diurno. Eh, la temperatura es constante a lo largo de la masa de agua. Entonces, podemos encontrar especies antárticas a la altura de Mar del Plata, eh, pero a profundidad, donde tenemos fondos alcanzados por corrientes que se desprendieron de la corriente de la circumpolar antártica. Entonces, se mantienen condiciones muy similares en temperatura y en calidad del agua a al mar que circunda a la Antártida, a pesar de estar en la latitud del Mar del Plata. Entonces, el mar profundo eh, es o merece ser analizado de otra forma. Y estos pequeños vistazos que vamos teniendo de nuestro fondo marino, ahora esto fue frente a Mar del Plata, luego fue en Uruguay con colegas uruguayos, el mismo barco se encargó de eso. Ahora volvió a Argentina, está más al sur, con una campaña que también es profunda, pero con otros objetivos. Es decir, son pequeños vistazos que se van tomando en distintos puntos que nos va permitiendo empezar a integrar ese conocimiento y poder empezar a comprender cómo es el mar profundo en el Atlántico sudoccidental. Perfecto. ¿Y por qué es tan difícil hacer este tipo de expediciones, Diego? Porque la tecnología necesaria para llegar tan abajo es costosa, es difícil de conseguir. En el caso del Falcor, el, el ROV Subastian, el submarino Subastian, es tope de gama, ¿sí? De lo mejor que se puede conseguir en el mundo. Eh, Nosotros normalmente no disponemos de esta tecnología, es decir, el país cuenta sí, con un buque oceanográfico, que es en este momento es el Austral. Eh, Hasta hace unos años se usaba el Puerto Deseado, que se puede usar también como plataforma, ya no para manejar un ROV, que también se podría, pero bueno, no disponemos de un submarino que llegue hasta tan profundo, pero sí dispone de mucho cable de acero. Entonces, eso nos permite hacer maniobras de arrastre con redes o con rastra y poder coleccionar ejemplares de esa profundidad, como lo venimos haciendo hasta ahora. ¿Sí? De hecho, esta campaña que vos estás haciendo mención, no, para nosotros la llamamos la Talud 4, campaña de Talud Continental 4. Pues en 2012 y 2013 se hicieron la 1, 2 y 3, manejando este tipo de artes para muestrear, ¿no? Redes y rastras tiradas desde arriba del buque. Eso tiene la gran limitante de que no nos permite ver a los ejemplares en su hábitat natural, sino recién cuando son cobrados al barco, ¿no? Son llevados, tomados del fondo y llevados a cubierta. Entonces, en esa red te imaginarás que viene una bola de organismos donde se perdió totalmente la información de cuál estaba con quién, si estaba en el fondo duro, en fondo blando, si era un piso horizontal, si era una pared vertical o cualquier cosa en el medio, si eran aleros, si estaban cerca o encima unos de otros. Bueno, toda esa información no se disponía y sí la tuvimos esta vez gracias a las cámaras del subasta. Entonces, Perfecto. bueno, es Sí, sí. muy costoso en combustible, muy costoso en cable, difícil de conseguir buques que tengan tanto cable, ¿sí? Porque, por ejemplo, para muestrear a 3.000 metros de profundidad necesitas 6.000 metros de cable, ¿sí? Porque después de los 1.000 metros de profundidad se calcula aproximadamente dos veces la longitud de cable según la profundidad. O sea, si estamos a 1.000 metros, tiramos 2.000 metros de cable. ¿Por qué? Porque el cable tiene que hacer una curva, una catenaria, dada por su propio peso, para que el arrastre sea tangencial al suelo.
si no iría la red apuntando para arriba, ¿no? Iría colgando como si fuese un saquito de té. Porque necesitamos que la red sea arrastrada por el fondo, no remojada. ¿Sí? Entonces, bueno, sí, es muy costoso y de ahí radica la dificultad y lo poco que se conoce de mar profundo a nivel mundial. Claro. ¿Y cuál crees, Diego, que fue el motivo del éxito del streaming del CONICET en este caso? ¿Cuál fue el factor que vos crees, por este diferencial, por este factor, fue que se tuvo tantos espectadores, ¿no? En las redes? Mira, no hay uno, o creo yo que no hay un factor, no hay un elemento mágico, o no mágico, o por lo menos no lo identifico yo, en mi ignorancia social, eh, creo identificar algunos factores. Por ejemplo, que nosotros hayamos estado hablando en español, ¿sí? Y no solamente en español, sino en un acento reconocible como argentino y no como porteño. Fíjate, quiero hacer mucho hincapié en esto. El GEMPA, que es este grupo informal eh, con el cual presentamos el proyecto y ganamos este tiempo de barco, es un grupo que es federal. ¿Sí? Hay gente que es de Córdoba, de Madrid, de Ushuaia, de Mar del Plata, de La Plata. No está todo el país representado, pero es bastante abarcativo. Entonces teníamos distintos acentos. Incluso había, bueno, la única geóloga que estaba a bordo, Graciela Bozzano, es de origen italiano. Entonces, si bien hablaba español, tiene su reminiscencia de origen. Entonces, bueno, nada, quiero decir, eh, no era angloparlante, no estaba guionado tampoco, eso es otro factor muy importante, creo yo. Nosotros quizá estamos muy acostumbrados a ver documentales donde existe un guión eh, y las palabras se van sucediendo unas a otras este, milimétricamente guionadas y medidas y elegidas. Eh, Nosotros era todo lo contrario. Empezamos a hablar sin saber ni siquiera bien qué íbamos a decir. Nos fuimos al barco sin saber bien qué íbamos a hacer con los micrófonos, porque no fue elección nuestra, eso es política de la Smith que exista una comunicación oral durante las inversiones, la cual no es obligatoria y en muchas otras campañas se encargaba a las personas de medio de, bueno, de dar inicio a la inversión y que después capaz que se hablaba muy poco o se escuchaba los diálogos los diálogos ambientales, es decir, entre nosotros mismos o entre ellos mismos. Y, y vos fíjate que no tuvieron tanta trascendencia. Este barco hace ya un par de años que está dando vueltas por el mundo y va a continuar mucho más, eh, asociándose a distintos investigadores locales por cada país que visita y, y nunca tuvo, yo no te quiero mentir con un número, pero no sé si no andaban por los 1000, 2000 visualizaciones cada video. Eh, y bueno, no sé, llegamos nosotros eh, sin saber qué íbamos a decir, sin saber tampoco si íbamos a hablar. Eh, y bueno, nos encontramos con que había quizás tiempos largos entre que uno le decía, bueno, toma ese ejemplar y efectivamente lo tomaba. Eh, entonces, bueno, estábamos ahí, tenemos micrófonos, los organismos son interesantes, a nosotros nos interesan. Entonces, bueno, empezamos a relatar un poquito, bueno, cómo era tal o cual animal, incluso sin presentarnos. O sea,
para nosotros el foco nunca estuvo en nosotros, sino en los bichos, en los organismos. Entonces, bueno, comentábamos desde lo que sabíamos, cada uno es especialista en distintos grupos, entonces cada uno hablaba del grupo que sabía, y si no sabía mucho de ese grupo, bueno, hablaba hasta donde sabía. Bueno, quizá por la formación nuestra no nos gusta hablar sin saber, no nos gusta equivocarnos. Podemos y debemos bajar el lenguaje, no ser técnicos si hablamos con gente con público en general, digamos, pero no nos permitimos equivocarnos, porque simplificar no significa decir cualquier cosa, ¿se entiende? Entonces, eh, bueno, comentábamos lo que pasaba, si había una particularidad, lo decíamos, y también nos frenábamos en seco si de pronto veíamos en la pantalla un bicho que nos llama mucho la atención, o sea, era la reacción inmediata y más genuina que se puede ofrecer, porque nunca estuvo preparado, porque no estábamos nosotros preparados, no somos ni locutores, ni comunicadores sociales, ni, ni sabemos impostar la voz. Capaz que se nos escuchaba mejor de lo que se me está escuchando ahora porque era muy bueno el micrófono lo que había ahí, era como si fuese un estudio de radio puesto arriba de un barco. Este, pero, pero nosotros no tenemos esa preparación. Eh, Entonces, bueno, entre la chapuceada que podíamos hacer nosotros a nivel comunicacional y lo que sí sabíamos, sí sabemos de esos organismos, bueno, se pudo dar con una comunicación muy particular, creo que visto ahora con el diario del lunes, muy valorada también. Y, y bueno, nada, y nosotros feliz que así haya sido, escuchar, ver en ese momento en el chat y nos mandaban videitos los chicos y dibujitos, y después cuando volvimos a tierra la cantidad de jardines y primarias, secundarias, incluso universidades que visitamos, la cantidad de niños y jóvenes este, eh, asombrados por la fauna desde nuestro propio mar profundo, es algo que nos llena el alma, ¿sí? Totalmente. Porque pues nosotros sabemos lo que es, pero que ahora el público general tenga nociones de esto, no sé, venga un niño de primer grado y te hable de equinodermo, por ejemplo. Palabras que nosotros no decíamos hasta la facultad, ni en la secundaria, o no sé, alguno que había leído algún librito, pero no, es como que hubo un salto ahí muy importante y, bueno, no sé, a nosotros, o voy a hablar por mí en particular, me encanta. Genial, Diego. Mirá, justo se quedan 2 minutos de. Esperá que voy a poner. Vamos. Bueno, seguimos con Diego Urteaga. Gracias por tu tiempo, Diego. ¿Crees que vamos a tener la posibilidad de repetir esta magnífica experiencia? Bueno, tal cual la vivimos, jamás, porque fue el debut, la original, digamos. Similares, ojalá que sí, ojalá que se pueda dar alguna similar a esta. No depende solamente de nosotros, sino que, que un barco como el Falcor o el Falcor mismo ande por estas aguas y nos permita abordar y trabajar en él. Y si no, lo creo yo que lo más probable es que eventualmente volvamos a nuestros queridos barcos oceanográficos del CONICET y continuemos haciendo las maniobras de arrastre que hacíamos antes, lo cual no está nada mal. De momento no están navegando, o al menos no, sin hacer algún tipo de convenio con el sector privado, por falta de presupuesto, pero el Austral está,
está operacional y bueno, ojalá que sí, que podamos tener tiempo a bordo de este querido buque y podamos continuar con nuestros trabajos en aguas profundas. La idea ya no sería volver al cañón submarino Mar del Plata, sino bueno, explorar otro sistema de cañones que están más al sur, este, por esto que te comentaba antes, para eh, poder comprender y ir haciéndonos una idea más completa de la distribución de los organismos en aguas profundas del Atlántico sudoccidental, particularmente en Argentina. Perfecto. ¿Sabes qué te quería preguntar? ¿Cuál fue el motivo, lo que te motivó a vos desde muy pequeño, desde muy joven, a ser científico? Y si es difícil ser científico. Mira, lo que más me motivó es un poco lo que te comentaba al principio, de por qué seguimos haciendo esto, es la curiosidad. El- la curiosidad como el deseo de conocer, ¿sí? El deseo de saber. Saber qué ocurre debajo del agua, ¿no? O sea, cuando el agua es transparente, uno desde arriba más o menos puede ver. Yo veraneé siempre en Villa Gesell y la verdad que entonces lo que pasa debajo del agua poco se sabe. No poco se ve en realidad, no poco se ve. Y bueno, me acercaba a los pescadores a ver qué traían de esa zona ignota, ¿no? De esa zona desconocida debajo del agua, a ver qué salía, los peces cómo eran, o me pasaba noches enteras tirando medio mundo en el muelle, porque justamente con medio mundo trae cosas o organismos mucho más variados. A veces raspaba los pilotes y traía unos anfípodos que se llaman anfípodos esqueletos, de una familia que se llama Caprelide, ¿no? Que son unas formas muy particulares y me maravillaba, me quedaba mirándolos sin entender cómo eso era un organismo vivo. Así que la curiosidad y eso fue de las cosas que más me motivaron. Eh, mi amor por el mar también cultivado a lo largo de toda mi infancia, juventud, particularmente en Gesell, ¿sí? De, de jugar en las olas, de después practicar deportes como el surf, cosas que sigo manteniendo aún en día. Así que todo eso amalgamado, todo eso junto y mezclado, curiosidad, mar, eh, decantó naturalmente en la ciencia, en la biología marina en ¿Y particular. tenés algún familiar que se dedicase a la ciencia o fuiste el primer científico o investigador marino de la familia? Eh, el primer biólogo de la familia, sí, eso sí, eso sí, 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 sí. No, tengo un primo que es físico, sí, estudió física en la misma facultad, que es Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, es decir, fuimos formados por el Estado, eh, y yo eh, siento también que tengo una deuda con mi país, a raíz de que, bueno, el Estado fue quien financió mi formación. Por eso es que yo quiero trabajar para mi país, deseo trabajar para mi país. Eh, eh, por eso que te digo que el- la deuda social que siento, eh, lo, lo que quiero a este país y a su gente, a nuestra forma de ser, no es que no conozca otra parte del mundo, no de hecho, no te puedo decir que soy un ciudadano del mundo, pero conozco, he estado en otros países y, y la forma de ser nuestra yo no la cambio por nada, nuestra costumbre no la cambio y bueno, y poder seguir trabajando en el país y para el país es mi deseo. Eh, Ahora me preguntaba si era difícil ser científico. Mira, te voy a decir algo que no sé si mucha gente lo dice, o por lo menos es una opinión mía. Es más difícil ser constante
que ser inteligente. O más importante ser constante que ser inteligente. ¿Sí? Eh, la carrera es muy larga, son, vamos a decir, por ejemplo, un año de CBC, en el caso de que sea la UBA, pero entre 5 y 7 años para una licenciatura, 5 años más para un doctorado, eh, suponiendo que todas las cosas se dan concatenadas, ¿no? Una seguida después de otra, a veces hay impases. Eh, y ahí nomás ya tenemos, así, a grosso modo, unos 13, 14 años, en el cual puede pasar muchas cosas. Eh, puede dejar de gustarte, puede, o pensar, digamos, que vos fuiste con una idea, te encontraste con otra, digamos, uno siempre hace esos memes, ¿no? De lo esperado la expectativa y la realidad, ¿no? Eh, y, y a veces uno va, no sé, no fue exactamente mi caso, pero por ejemplo, uno va para salvar a los pingüinos y termina estudiando una proteína de membrana de una célula. Eh, ¿Por qué? Porque te acercaste por un motivo, pero te cautivó otro. Eh, ¿Qué sé yo? Puede pasar muchas cosas en la vida. Y poder continuar a pesar o gracias a esas cosas que ocurren, eh, es la principal virtud que, que hay que tener para hacer ciencia. ¿Sí? La inteligencia, por supuesto, que es necesaria, por supuesto. Pero hay inteligente, pero no constante, tampoco llega. Muy buen, Eh, muy buen concepto eso, Así que, la constancia, que muchas veces no se habla de eso, me parece algo muy cierto en lo que vos afirmás y agradeciendo tu tiempo, ¿cómo podemos ayudar, Diego, desde nuestro lugar a cuidar el medio ambiente marino? O sea, estamos en cada lugar, en cada ciudad, en cada casa, en cada departamento donde vivamos, ¿cómo podemos cuidar, ayudar a cuidar el medio ambiente marino específicamente? mira, lo más importante es, o de las cosas más importantes, no contaminar. Eso porque uno, o la humanidad, muchas veces, durante mucho tiempo pensó que el mar era una fuente inacabable de espacio, una esponja absoluta de todo tipo de desecho, porque el mar es inmenso, es cierto, es inmenso el mar, pero en las últimas décadas se ha acumulado una cantidad de residuos plásticos importantísimos, ¿sí? Islas flotantes totalmente eh, constituidas por plásticos, ¿sí? Que las corrientes los acumulan. Nosotros mismos hemos encontrado basura, bolsas y incluso una bota, hemos encontrado esta última expedición, y también trajimos agua y sedimentos para evaluar la presencia de microplástico, es decir, pequeñísimos fragmentos de plástico. ¿Qué ocurre con esto? Que no solamente el mar estamos contaminando con microplásticos, no solamente la basura, también al lavar ropa con poliéster, la media fricción a veces de- de materiales plásticos también los genera. Y se estima que estamos incorporando eh, por día el equivalente a una cucharita de plástico, cucharita como de té, ¿no? Ya descartables. Parte de eso también se elimina, otra parte queda, y no está del todo claro qué efecto está teniendo o puede llegar a tener a largo plazo ese plástico en nuestros organismos, perdón, en nuestros organismos, ¿no? Como especie humana, y en el resto de los organismos del planeta. Terrible. Entonces, bueno, sí, eh, se puede mitigar, ¿no? Eliminar por completo a esta altura que el plástico está tan arraigado en tantos productos, es muy difícil, pero bueno, disminuir el impacto es clave. Y bueno, gran, este, otro gran mal de la vida
marina es la sobreexplotación de las especies comerciales. ¿Sí? Pero bueno, la verdad que eso excede al alcance al alcance, digamos, de nuestras actividades diarias. Sí, podemos, no sé, al momento de tomar decisiones o de generar conciencia, sí, es importante tenerlo en cuenta, este, pero bueno, en las actividades diarias, contaminar lo menos posible es clave, ¿no? No arrojar basura en el piso, porque eso va a las alcantarillas, eso también en los ríos, y los ríos también en los mares. Eh, en- no solamente en localidades costeras, en todas, ¿no? Usar la menor cantidad de bolsas posible, porque eso el viento las vuela con mucha facilidad y es muy fácil que termine en el mar y luego en la boca o en el estómago de una tortuga marina, por ejemplo. ¿Sí? Que le cuesta mucho diferenciar una medusa, que forma parte de la dieta de las tortugas, diferenciar una medusa de una bolsa. Así que bueno, a veces pequeñas acciones pueden tener un gran impacto, aunque, aunque lo veamos directamente, ¿no? Saber qué ocurre, porque sí ocurre, gente que trabaja en protección de tortugas, por ejemplo, encuentra estos problemas cotidianamente. Eh, y bueno, y uno a veces ve, no sé, lleva un sándwich a la playa y la bolsa, y bueno, ¿dónde quedó? Y se llevó el viento, ¿la corro? No, bueno, déjala. No, déjala no. O sea, que no se vuele, agarrarla, guardarla, descartarla después dentro de una botella, por ejemplo, llenar botellas de esas bolsas, porque después es más fácil para los recicladores poder tomar ese plástico. En fin, hay múltiples pequeñas acciones que entre todas suman un montón y tenemos que tenerlas en cuenta para proteger la vida marina en particular y la vida del planeta en general, incluso la Total, nuestra. totalmente, Diego. Diego Urteaga, agradeciendo nuevamente tu tiempo. em, un comentario, algún mensaje que vos le quieras dar a los chicos, adolescentes que nos estén viendo, para que se interesen más por la ciencia, algo que vos le quieras decir a los chicos. Bueno, no les voy a decir que el camino por la ciencia sea fácil, sí es muy interesante, sí, eso sin duda que es interesante. Y, y cuanto más se sabe, más dudas se tienen, más interesante se vuelve. eh, y esas dudas o eso que se desconoce no es un problema, al contrario, es el motor para seguir aprendiendo y estudiando y investigando. ¿Sí? Así que, bueno, hoy en día hay múltiples o muchos medios por los cuales enterarse de la ciencia, como el que está acá haciendo trascender Marcos. Este, eh, Nada, presten atención en clase. Y bueno, cuando les llegue el momento de poder elegir, y así ojalá así sea, una carrera universitaria, bueno, tengan en cuenta sus intereses, sean fieles a ustedes mismos. A veces hay eh, mucha gente que les puede llegar a decir, y bueno, te vas a ser científico y que empezar a vivir. Bueno, no va a ser la mejor forma para llenarse de oro, de hecho no lo es, pero trabajar de lo que te gusta es un privilegio, es algo es un placer que no hay dinero que lo otorgue. Así que bueno, constancia, interés, curiosidad son las principales herramientas que pueden llegar a tener, ¿no? Si quieren seguir un futuro en la ciencia. Totalmente de acuerdo y agradeciendo tu tiempo. Sé que estás trabajando en la actualidad en el Museo Bernardino Rivadavia de la zona de Parque Centenario, el Museo Argentino de Ciencias Naturales, que está en la zona de Parque Centenario. ¿Cómo es estar ahí trabajando
ahí directamente con los huesos de los dinosaurios, con tanta historia, con un museo gigante que siempre digo, vayan con sus hijos, con sus sobrinos, vayan chicos a conocerlo, porque es algo impresionante que es nuestro, que es del Estado y que podemos disfrutar para aprender mucho de nuestra historia, para cerrar este capítulo. Sí, bueno, justamente, de hecho ahora estoy en el museo, lo que está atrás mío son muestras que coleccioné en distintas campañas. Eh, el museo es un edificio realmente muy antiguo, como bien decís, eh, ya superó por varios años los 2 siglos de antigüedad. Eh, no se inició acá, sino se inició en el centro, en la Manzana de las Luces, hoy, pero ya hace muchos años que está acá en el Parque Centenario. Eh, Tiene múltiples salas, quizás los dinosaurios ocupan el eje central del museo, pero van a encontrar de todo. Eh, bueno, yo no trabajo cerca de los dinosaurios, eso es otro sector. Acá estoy yo en la colección de invertebrados, es decir, son organismos actuales, sin huesos, y bueno, pueden encontrar todo tipo de invertebrados, menos los insectos y arañas, que eso están en otro sector, es otra colección. Así que bueno, hablando de, como decía antes, de privilegio, bueno, tengo para mí el privilegio y el honor de todos los días poder venir a, a donde se guarda un gran patrimonio del país, de organismos, de biodiversidad, es una de las principales colecciones junto con la del Museo de la Plata. Eh, Hay ejemplares de 1800 y viene gente de todo el mundo a consultar estas colecciones. Y, y bueno, yo la tengo acá, nomás a unos pasos, y puedo consultar cualquier duda que tenga de forma directa. Es como para un niño estar trabajando en una juguetería, es como una cosa así, ¿no? Tener a mano tanto conocimiento eh, y poder aprovecharlo, bueno, se siente muy bien. Totalmente, Diego, debe ser como estar en el medio de la película Una noche en el museo, ¿no? Esos varios capítulos, ¿no? que hubieron. Me imagino que para el Diego de niño debe ser como estar en esa película. Diego, para finalizar, agradeciendo tu tiempo, ¿algo que quieras agregar, algo que quieras agregar a esta hermosa entrevista? No, en realidad agradecerte a vos esta noble tarea de ayudarnos en la divulgación de la ciencia, eh, que no es fácil, no es fácil porque, bueno, empieza en el interés del otro muchas veces, ¿no? Esta campaña ha generado mucho interés en sí misma. eh, Insisto, por eso también estamos hablando, si no, no te hubiera conocido, ni vos tampoco me hubieras conocido a mí. Entonces, agradecerte a vos que estés haciendo de puente entre lo que yo puedo contar y lo que a la gente le interesa. Este, y bueno, que no, nada, que esto eventualmente pasará, esta vorágine, pero bueno, nosotros vamos a seguir acá trabajando. La ciencia tiene que seguir creciendo, bueno, y necesita de científicos que se formen y que continúen esta rueda que nosotros estamos continuando, que también, ¿no? No inventamos nosotros la ciencia. La ciencia tiene siglos ya de existencia y nuestra vida es un soplo dentro de este viento de la ciencia. Así que bueno, hace falta que la gente se siga formando y que continúe en esto, porque si no, esta información se pierde. Y la importancia, para finalizar, de la existencia de organismos como el CONICET, ¿no, Diego? Bueno, sin el CONICET no tendríamos ciencia, por lo menos no ciencia básica, ¿no? Porque el sector privado, si lo que se investiga, si no tiene un rédito
casi inmediato no tiene interés. Pero la ciencia básica es a su vez la que moviliza a la ciencia aplicada. O sea, no, yo muchas veces lo comparo como ir en una avioneta que viene volando bien, y decimos, bueno, apaguemos el motor, total, si ya estamos volando, ¿para qué precisamos el motor? Entonces se apaga. Eventualmente perderá velocidad, empezará a perder altitud, y entonces, bueno, ahí uno se da cuenta de lo importante que es el motor, es la ciencia básica, ¿sí? Es la que genera el conocimiento, la materia prima de la cual luego la ciencia aplicada puede articular. Vuelvo al caso de este grupo que estudia el Alzheimer, ¿no? Capaz que hubo alguien que investigó sin saber, sin conocer la aplicación que iba a tener estas medusas de aguas profundas, eh, dio con una aplicación, hubo gente que la usó, y tal vez el día de mañana se esté curando el Alzheimer porque hubo uno que sin saber por qué, o con mucha gente criticándole, ¿y esto para qué sirve?, estuvo estudiando unas medusas de profundidad. Así que esa ciencia básica es la que promueve, entre otras, el CONICET, y, y es importantísimo que exista, este, para que el Estado siga fuerte. Si no, no invertir en ciencia es más caro, ¿no? Hay una frase que ahora se me escapa a quién se le atribuye, pero que la ciencia no es cara, lo que es cara es la ignorancia. Totalmente un broche de oro para esta gran entrevista. Hablamos con Diego Urteaga, doctor en Ciencias Biológicas de la UBA, investigador del CONICET en el Museo Argentino de Ciencias Naturales y profesor en la Universidad Favaloro, para Detectives de la Ciencia, con Gisela Magalí Prieto, Hernán Daniel Echeverría y quien les habla, Marcos Cruz, junto también al profesor Facundo Guadaño. Te mando un fuerte abrazo, Diego, y muchas gracias por tu tiempo y gracias por esta excelente entrevista que nos brinda. Muchas gracias a vos, Marco. Hasta pronto. Gracias por tu tiempo.